Él es teólogo, pastor, capellán del Colegio Adventista de Chiriquí, Colegio Bilingüe de Chiriquí, y también un evangelista a tiempo completo. Así que ya ha estado con nosotros, estuvo con nosotros varias veces en el grupo pequeño, apoyándonos, así que algunos de nuestros hermanos lo conocen. Así que, pastor, damos gracias por la oportunidad de que estés con nosotros y de que puedas compartir el mensaje de Dios. Bienvenido. Amén. Pastor Naudi, un abrazo, un saludo muy especial, especialmente a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, amigos, niños, jóvenes que pueden estar allí. Que el Señor me les pueda bendecir enormemente. Ahorita me toca predicar aquí, tendré un break y salgo a tener otro sermón, porque aquí apenas son las 10 de la mañana, 10 de la mañana. Entonces, ese intervalo es significativo, ¿no? Así que aceptamos posteriormente algunas otras invitaciones. Bueno, familia, sin más preámbulo, vamos en este momento a orar. Ya se oró, pero siempre me gusta orar antes de iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Yo quiero que rápidamente abramos nuestra Biblia en el Salmo número 23, un salmo muy conocido, y el mensaje lleva por título El pastor del Salmo 23, el pastor del Salmo 23. Así que en este momento yo les quiero invitar a que cerremos nuestros ojos para hablar con Dios. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por tu cuidado. Queremos de manera muy especial que tú nos puedas bendecir, pedirte que al trazar tu palabra, tu mensaje pueda calar en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por todo, te lo pedimos en Jesús. Amén. Siempre pues hay nervios, mis estimados hermanos, a la hora de trazar la palabra de Dios. Es un gran compromiso, una responsabilidad, creo yo, los que tienen la oportunidad de predicar un mensaje. Se viene a la mente en una ocasión cuando crecí en esta iglesia, obviamente, y recuerdo yo que en mi iglesia, titulada, o sea, se llamaba Narzalén, habíamos solamente 4 jóvenes. De esos 4 jóvenes estaba mi hermano, que es mello, yo soy mello con él, somos gemelos, somos pastores ambos, y una jovencita y otro jovencito, también hermanos, los hijos del hermano Pedro, los hijos del hermano Johnny. En cierta ocasión teníamos nosotros como 9, 10, 11 años, y el primer anciano se me acerca a mí y me dice: Joel, el sábado tal vas a predicar tú. Y yo decía, pero ¿por qué yo? Si entre los 4 la más destacada era Irene, una jovencita, hoy en día es odontólogo, vive en Canadá, una joven súper inteligentísima, se destacaba por muchas cualidades sobre nosotros los 3 varones, incluyendo el hermano de ella. Y yo decía, pero ¿por qué me pidió a mí? Yo me preparo, mi familia me ayuda a prepararme, llega el momento del sermón, el púlpito era muy alto, colocan un banco en el púlpito y comienzo yo a predicar un sermón que tenía estipulado por 10 minutos, pero cuando yo finalizo, lo finalizo en 3 minutos. Yo quedé avergonzado, yo me siento cabizbajo, el primer anciano agarra la batuta, anuncia el himno, y cuando uno le toca salir por la iglesia, por el centro, todos los hermanos de plataforma nos ubicamos a la salida de la puerta y todos van saludando. Yo estaba cabizbajo porque yo me había preparado para 10 minutos y prediqué solamente 3 minutos. Eh, Posteriormente, como a los meses, el primer anciano me vuelve a invitar, el hermano Robert. Y yo dije, esta vez sí voy a predicar 10 minutos. Me preparo, mi familia me ayuda, pero lamentablemente volví a predicar 2 minutos 50. Quedé mucho más triste. Fue algo sumamente difícil para mí en esa edad. Eh, Poco a poco lo fui superando, pero reiteradas veces yo recibí invitación del primer anciano. Posteriormente yo me entero que lo hacía para salir temprano de la iglesia e ir a comer mucho más temprano, ¿no? Pero son esos aspectos. Desde allí predico 1 hora. Ahora ya predico 1 hora. No, mentira, vamos a tomar solo la media hora que corresponde de sermón. Yo quiero que abramos nuestras Biblias, mis estimados hermanos. Ya hemos orado, yo quiero que abramos la Biblia. En cierta ocasión, una radio cristiana quiso hacer un concurso, mis estimados hermanos, para contratar un locutor. Esta radio cristiana, no adventista, sino una radio cristiana, los oyentes eh, siempre participaban de esta iniciativa porque tenían el deseo de trabajar como locutor de esta radio.
Obviamente ellos tenían que tomar un texto de la Biblia, porque era una radio cristiana, ellos tenían que tomar un texto de la Biblia y declamar ese texto, predicar ese texto, resaltar los aspectos importantes de ese texto bíblico. Pero la mayoría de radio escucha tomaron la decisión por medio de voto que el pasaje bíblico, el capítulo bíblico que debía relatarse era el Salmo 23. Muchos participantes se inscribieron, muchos tenían el deseo de participar como locutor de esta radio, van al auditorio, una gran cantidad de locutores como experimentados y no experimentados se inscribieron, estaba allí el auditorio, un público grande, 4 jurados al frente, y cada locutor comenzó a declamar el Salmo 23, a predicar el Salmo 23, a hablar sobre el Salmo 23. Algunos usaron sus técnicas de locución, otros sus técnicas narrativas, otros su elocuencia y así sucesivamente. El último participante era un joven muy modesto que comienza a declamar el Salmo 23, pero cuando comienza Jehová es mi pastor, este joven comenzó a llorar. Comenzó a llorar y comenzó a declamar o a estructurar este Salmo 23. Y cuando él finaliza, finaliza en llanto. Hubo un silencio como por un minuto y de repente el público se levanta y comienza a aplaudir. El jurado, cuando comienza a dar la puntuación o el veredicto final, escogieron a este joven como el nuevo locutor de esta radio cristiana. Obviamente esto generó inconformidad por parte de aquellos que lo hacían o lo hicieron usando sus técnicas, sus elocuencias y todos estos aspectos, y hubo un cuestionamiento y le preguntan al jurado que por qué lo escogieron a él. Y uno de los jurados se levanta y dice, bueno, mientras todos ustedes estaban hablando del Salmo del Buen Pastor, este joven habló del pastor del Salmo 23. Y yo quiero en este momento hablarle de este pastor. Debemos nosotros tener en cuenta que el Salmo 23 es conocido como el Salmo del Buen Pastor, la perla de los salmos, el Salmo del Ruiseñor o el canto del pastor acerca del pastor. Así es conocido este salmo. Ahora, cuando nosotros vemos los versículos 1, 2 y 3, estamos nosotros viendo que aquí se hace descripción de la amorosa condición de parte de Dios como un pastor protector. Y esos son los versículos que vamos a estudiar en esta mañana, versículos 1, 2 y 3. Ahora, cuando nosotros vemos el Salmo 23 tiene un alcance universal. Es un salmo usado por niños, por jóvenes, por adultos, por ancianos. Es un salmo con alcance universal. Es más, los historiadores dicen que en la Edad Media, cuando muchas personas eran martirizadas, este era el salmo que era usado por los mártires en forma de cántico. Era el salmo que declamaban cuando iban llegado a la hoguera, cuando eran llevados a la horca, cuando eran sepultados vivos. Era el salmo que cantaban como para ellos fortalecerse en ese momento difícil antes de ir a la muerte. Pero también debemos nosotros entender que en la experiencia de David como pastor, porque él relata este salmo cuando ya estaba en Jerusalén, pero él había tenido una experiencia positiva en el pastorado, él había sido pastor allá en Judá. Ahora, de manera especial, él comienza en su reino, en su posición, mientras relata este salmo, mientras escribe este salmo, comienza a recordar esos momentos significativos, esos momentos especiales que él vivió cuando era un pastor. Quiere decir que David era rey de esa ciudad capital, pero traía a su memoria esos lindos recuerdos. Que, que esos recuerdos del pasado hicieron que David escribiera este dulcísimo trozo de lírica sagrada que podemos nosotros ver en este Salmo capítulo 23. Ahora, cuando nosotros vemos David usa esta metáfora, Jehová es mi pastor,
debemos tener en cuenta que el primero en usar esta expresión, pastor, lo vemos a Jacob usando esta expresión. Yo quiero que vayamos rápidamente a Génesis capítulo 48 y vamos a leer el versículo 15. Y la versión latinoamericana lo relata de la mejor manera. Dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 48, versículo 15, donde por primera vez aparece en la Biblia el término pastor. Israel bendijo a José y dijo, el Dios de delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Y obviamente nosotros sabemos bien que Jacob fue un buen pastor, fue un gran pastor. Y él usa ese término en primer lugar. Aparece por primera vez este término de pastor en primer lugar por medio de Jacob. Ahora bien, debemos nosotros comprender el ambiente cultural donde vivió David como pastor. Eso es muy importante. Y déjenme decirles que el trabajo del pastorado de oveja es tremendamente interesante porque prácticas bíblicas típicas son utilizadas hoy en día por grupos beduinos y también por grupos árabes en el Medio Oriente. Quiere decir que aún se siguen usando las prácticas que se hacían en el pasado a la hora de cuidar no solamente una oveja, sino también un rebaño. Debido al clima seco, árido, desértico de esas regiones del Medio Oriente, el pastorado de ovejas se realizaba lejos del corral. Quiere decir que los pastores tenían que salir muy temprano y especialmente en la región de Judea, de Judea a unos 13 kilómetros de distancia, los pastores de oveja encontraban pequeños oasis para poder llevar a sus ovejas a pastar y también arroyos con tranquilidad para poder colocar a sus ovejas en esos lugares para que ellos puedan también tomar agua. Recordemos que la oveja es un animal muy nervioso, muy tímido y necesitaba un sumo cuidado. Y en Judea especialmente habían esas pocas regiones cercanas. Las más cercanas estaban a 13 kilómetros, pero algunos pastores tenían que caminar hasta 23 kilómetros, imagínense, para poder llevar y alimentar, pastar, saciar a esas maravillosas ovejas. Quiere decir que no era una tarea muy fácil, era una tarea completamente difícil porque habían algunas particularidades propias de la oveja. Habían unas particularidades. Cuando nosotros notamos el pastorado de ovejas, tenía sus dificultades. Las ovejas no aceptaban con facilidad si un pastor se iba y otro llegara de manera inmediata. El pastorado debía hacerse en pareja. Hoy en día, inclusive en el Medio Oriente, se pueden ver niños adultos, jóvenes niños, una dama, un niño. ¿Por qué? Porque cuando se hacía la transición del cambio del pastor, la oveja no se iba a sentir bien. Y algunos registros históricos por parte de los beduinos indican que cuando se hacía esa transición abrupta de un pastor hacia otro pastor, los registros indican que el pastor, para poder ganar la confianza de la oveja, tenía que acercar a la oveja al arroyo, acercar a la oveja allí al pocito, al arroyo, al río. Y la oveja, al desconocer al pastor, no iba a tomar agua. El pastor tenía que tomar agua en sus manos y llevarle a su hocico agua para poder ganar su confianza. Eso nos lleva a pensar, mis estimados hermanos, que la relación pastor-oveja es mucho más importante, mucho más grande, mucho más significativa de lo que nosotros creemos o imaginamos. Y es la misma relación que Dios desea tener con sus hijos. Es la misma relación que Dios desea tener contigo y conmigo. Esa relación. Ahora, ¿por qué debía ser el pastorado
un adulto, un niño, para que cuando se acercara a esa transición, la oveja pudiese escuchar con alegría o para que pudiese, mejor dicho, reconocer la voz del pastor. Por eso podemos ver que el apóstol Juan en el capítulo número 10, yo quiero que vayamos rápidamente al capítulo número 10, versículo número 11, y este versículo lo vamos a mencionar en ciertos aspectos. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Quiere decir que el apóstol Juan de igual manera hace una comparación especial con respecto a que nuestro Dios es ese buen pastor que está allí en todo momento para bendecirnos de manera especial. Ahora, vamos rápidamente al verso 1 y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto nos indica que la relación de Dios hacia nosotros es amplia. Es una relación que Él quiere tener maravillosa con sus hijos. De allí sale la maravillosa expresión en hebreo que dice Adonai Joí. Jehová es mi pastor, Adonai Joí. En pocas palabras, David está usando un título cuyo pronombre para llamarlo tiene sentido mayor, como el Señor es aquel que puede sostenerme, el Señor es aquel que puede ayudarme en cualquier dificultad, en cualquier problema, en cualquier adversidad. Y cuando nosotros vemos el pronombre mí, o el posesivo realmente, el posesivo mí, donde David dice Jehová es mi pastor, y usa este posesivo cuyo aspecto gramatical indica que hay confianza, hay seguridad, porque Dios es una persona conocida por David. David pudo haber dicho, Jehová es el pastor, Jehová es un pastor, pero David dice, Jehová es mi pastor. Eso denota confianza, eso denota seguridad. Y esa es la relación que Dios desea tener con sus ovejas en este sentido, contigo y conmigo. Esa relación de confianza, de cercanía, de atención de parte de Dios hacia nosotros. Y es que, mis queridos hermanos, Dios está en todo momento preocupado por sus hijos. Dios en todo momento está buscando el beneficio de cada uno de nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Debemos tener la plena seguridad de que Él está contigo y conmigo en todo momento a pesar de las dificultades. Y el complemento, nada me faltará, indica que tendremos todo lo que estemos necesitando. Si tenemos alguna necesidad material, Él la va a suplir. Si tenemos alguna necesidad física, Él la va a suplir. Si tenemos alguna necesidad económica, familiar, de salud, en medio de este caos pandémico que estamos viviendo a nivel mundial, Él va a suplir cualquiera que fueran nuestras necesidades. Es como dice ese proverbio popular, no tengo todo lo que amo, pero amo todo lo que tengo, porque por la misericordia del Señor, Él te ha dado lo que tú has necesitado. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender. Aun cuando no lo tengo todo, estoy feliz porque Dios me ha provisto lo que ha sido necesario. Sea poco, sea mucho, Él ha provisto lo que ha sido necesario. Por eso podemos notar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Ahora, dice el verso número 3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a tu nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, probablemente cuando David usa esta expresión, aunque ande en valle de sombra y de muerte, algunos comentaristas eruditos suponen que el valle de la sombra y de la muerte sería un lugar geográfico real. Es decir, el salmista se estaba refiriendo a esos caminos peligrosos, a esos caminos angostos, a esos caminos desérticos, a esos lugares donde podían ser atacados por algún tipo de animal, a peñascos, a senderos peligrosos, aquellos lugares que ofrecían
muchos riesgos para el rebaño, para las ovejas, valles en constantes peligros, trayectorias que eran difíciles de concurrir. Sin embargo, el pastor tenía que tener esa habilidad para poder conducir a su rebaño por un buen camino. En este punto, cuando nosotros vemos este punto de riesgo, de dificultades, de problemas, algunos pastores desarrollaron técnicas de adiestramiento para poder calmar a las ovejas, ya que cuando una oveja se veía en peligro, lo que iba a hacer era correr y se iba por ese peñasco, se podía perder en el desierto, etcétera. Por lo tanto, estas técnicas de adiestramiento para poder calmar a la oveja eran o tocar un instrumento o cantar. Tocar un instrumento o cantar. Es decir, que cuando el pastor tocaba el instrumento, por eso David era diestro a la hora de tocar el arpa, y era porque cuando les tocaba pasar por estos lugares que él mismo relata, el mismo salmista relata, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, tenía que calmar y tranquilizar a las ovejas, o algunos cantaban. Por eso, nuevamente vamos a este pasaje bíblico de San Juan capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el verso 27 de este capítulo 10 del Evangelio según San Juan menciona lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quiere decir que el pastor iba delante de ella y el pastor iba cantando o el pastor iba tocando el instrumento, y en fila india, por los lugares más peligrosos que fueran, las ovejas tenían esa tranquilidad. Esto nos lleva a pensar, familia, que no importando en qué situación tú te encuentres de dificultad, es probable que estemos en esos valles de sombra y de muerte. Y el Señor nos quiere recordar que a pesar de las dificultades, Él va a estar con nosotros. Él va a suplir nuestras necesidades. Él quiere que nosotros podamos escuchar su voz y sentir la plena tranquilidad y seguridad de que Él va a estar contigo y conmigo. Y eso es importante. Podemos ver la expresión de Jesús, como el apóstol Juan lo indica, que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, sin duda alguna, le vamos a seguir. Ahora, era increíble cómo una oveja podía reconocer la voz de Dios. En todo momento el Señor nos habla, en todo momento el Señor nos busca, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 1. Aunque el pecado haya hecho separación entre nosotros y Dios, Él no ha apartado su oído para oírnos. Es interesante, familia. Dios está allí siempre dispuesto para bendecirnos, para guiarnos, para cuidarnos. Ahora, el verso 4 continúa diciendo: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo tengo aquí un callado que pude fabricar, no sé si lo pueden ver, para mi niño. Él hizo una dramatización y yo tuve que fabricarlo. Más o menos este es el callado, ¿no? Y la Biblia menciona vara y callado. El salmista está mencionando de manera puntual las funcionalidades que podían tener vara y callado, aunque este instrumento podíamos nosotros colocarle una funcionalidad más, una tercera funcionalidad. El callado tenía tres funciones. Dos de ellas están relacionadas con lo que el salmista indica: tu vara y tu callado. Ahora, en la punta, la tercera funcionalidad podía servir como una lanza. Ahora, cuando nosotros vemos la lanza tenía una función protectora. Por eso vemos a David cuando se va a enfrentar a Goliat, que le dice a Saúl: no, pero yo no necesito nada de eso, porque ya él estaba acostumbrado a enfrentarse a animales que podían hacerle daño a las ovejas. Entonces,
el cayado tenía una tercera funcionalidad, una lanza. Ahora, como cayado, la funcionalidad era salvadora. ¿Por qué? Porque aunque esta es una réplica pequeña, porque lo hice para mi hijo, el cayado era la parte curva y esta parte curva podía entrar en el cuello de la oveja con facilidad, de tal forma que cuando una oveja se iba a desviar, el pastor simplemente, obviamente esto es una réplica pequeña, el pastor pasaba el cayado por el cuello de la oveja y la traía de vuelta al redil. Y la vara era una, que es la parte larga, podría entenderse como un aspecto de disciplina. Una oveja que estuviese indisciplinada, el pastor le daba por las patitas un golpecito y allí la oveja sabía que ella tenía que, o lo que estaba haciendo estaba mal. De esta manera podemos nosotros entender el comportamiento de Dios, mis hermanos, el comportamiento de Dios. Aquí en este salmo podemos ver ese comportamiento, un comportamiento protector, un comportamiento salvador y también un comportamiento de disciplina para nosotros sus hijos, para nosotros sus ovejas. Y esto es sumamente importante. Podemos nosotros decir que Dios siempre, siempre va a cuidar, va a proteger a sus ovejas. Y este Salmo 23, familia, sin duda alguna, nos da lindas enseñanzas positivas en cuanto a ese pastor que está allí en medio de las dificultades, ese pastor que está allí para atender nuestras necesidades, ese pastor que está allí para protegernos. Yo quiero finalizar con una historia que leí hace un buen tiempo. Un grupo de occidentales fueron al Medio Oriente a disfrutar pues en una excursión de las maravillas del Medio Oriente. Y cuando iban en un bus por allí por los años 60, en esa transición 70, cuando la relación de Israel y Egipto no estaba muy bien, ellos se estaban dirigiendo a Egipto, especialmente al monasterio de Santa Catalina y también que por allí estaba el monte Sinaí y ellos querían conocer ese monte Sinaí. De repente el guía turista les estaba hablando y mencionando de las maravillas y de la influencia y la importancia que para esa época tenía el pastorado en su región, porque veían varios grupos de ovejas con su pastor. De repente uno de los turistas le dice al guía turista, pero oye, queremos detenernos un minuto para tomar fotos, queremos plasmar esto. Entonces el guía turista habla con el chofer y le dice, pero vamos a detenernos, podemos detenernos. El chofer no quería mucho detenerse y estaban en frontera y las relaciones no eran muy buenas, como bien he mencionado, para esa época entre Egipto e Israel. Sin embargo, el chofer le dice, nos vamos a tener solamente 10 minutos y tomen todas las fotos que quieran y en 10 minutos nuevamente volvemos al autobús. Y así fue. Y ellos van a un pequeño oasis donde estaban varios pastores con sus rebaños de ovejas y comenzaron a tomar fotos. De repente la escena queda marcada cuando un pastor de ovejas toma su cayado y le quiebra las patitas a una oveja y la oveja quedó allí tirada. Le quebró las patitas a golpe, le dio 2 golpes y le quebró las patitas y la oveja quedó allí. Y la gente quedó conmovida, estuporizada y dice, pero al guía turista, pero ¿por qué está maltratando las ovejas? ¿Será que aquí no hay leyes que protejan a estos animales? Entonces el guía turista, conmovido por la escena y también por los turistas que estaban viendo esta escena, va y se le acerca al hombre y comienza a hablarle en árabe, qué era lo que había sucedido. Y el pastor le dice, bueno, yo tuve que quebrarle las patas a esta oveja porque es una oveja indisciplinada. Esta oveja estuvo 3 días perdida, gracias a un amigo la conseguí, duré 2 días buscándola. Posteriormente se me ha salido en reiteradas veces del rebaño y ayer casi una serpiente la muerde. Entonces, esta es la única manera de disciplinarla, de mantenerla tranquila. Y no solo eso, sino que hace que otras ovejas se me desvíen también. Entonces, cuando el guía turista va a explicarle la situación a los turistas, otra escena
conmovió a esos turistas. De repente, mientras las demás ovejas estaban alimentándose, pastando, tomando agua, este pastor comenzó a vendar a esa oveja que había maltratado. Y ellos quedaron como conmovidos. ¿Pero por qué la está vendando? La maltrató y después la va a vendar. Pero otra escena conmovió más la situación. Cuando el pastor con su rebaño se iba a dirigir a otro oasis, mientras las ovejas seguían el pastor tuvo que tomar a esta oveja y llevársela en sus hombros. ¿Saben qué, familia? Esta es la relación que Dios espera de nosotros. Muchas veces Dios nos disciplina, muchas veces Dios nos da algunos golpecitos con la vara, con el callado, pero es para que nosotros entendamos que lo que Él busca es nuestra disciplina. Y aquí nosotros podemos ver ese carácter de Dios. Es un Dios salvador, es un Dios protector, es un Dios de disciplina. Él siempre te va a disciplinar, Él siempre te va a guiar. Este es el pastor, familia, del Salmo 23, y yo lo he querido compartir con ustedes. Es ese pastor que transforma tu vida, que transforma mi vida. Es ese pastor que siempre está dispuesto a entregar su vida por sus ovejas. Y así lo hizo nuestro Señor Jesús hace más de 2000 años para nuestra salvación, para tu salvación y para mi salvación. Así que, querida familia, queridos hermanos, Dios me les bendiga. Dios les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Dios les conceda mucha paz. Es el mayor deseo de este humilde servidor. Que Dios me les bendiga. Agradecemos al pastor Joel, que nos ha traído una enseñanza muy bonita. Nos identificamos como ovejas, ¿cierto? En realidad muchas veces somos ovejas, casi siempre. Pero eso de quebrar la patita no es muy agradable, pero igual de alguna forma lo vivimos. Pastor, le agradecemos por sus enseñanzas y le pedimos que nos despida con una oración, por favor. Vamos a orar, familia. Padre bueno, te damos gracias porque tú eres ese maravilloso pastor del Salmo 23 que guía nuestras vidas en medio de las dificultades. Por eso el salmista expresó: Jehová es mi pastor. Confianza, seguridad. Queremos nosotros tener esa misma confianza y seguridad que manifestó el salmista, donde tú indicas que nada nos va a faltar. Ese complemento expresa que tú vas a proveer todo lo que sea necesario para nuestras vidas. Y aunque nosotros andemos en valles de sombra y de muerte, aunque nosotros estemos en un momento difícil, alguna dificultad, algún problema, alguna angustia, tú estás allí para poder guiar nuestras vidas. Yo no sé qué problemas hay en este momento en nosotros, qué dificultad estemos enfrentando. Solamente podemos decir que tú estás allí. Tú estás allí para atendernos, para suplir nuestras necesidades, pero por sobre todo para hacernos entender que nosotros somos tus ovejas y darías y diste sin duda alguna tu vida por nosotros. Bendice este precioso grupo, a cada uno de los hermanos, hermanas, jóvenes, niños presentes, que tu Santo Espíritu pueda colocar tu cerco protector en sus vidas y en todo momento tú los puedas guiar. Gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Guíanos, te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios me les bendiga, un feliz sábado de tarde. Gracias, pastor. Amén. Gracias. Buen provecho en su almuerzo. Que el Señor Buen fin de semana, feliz inicio de semana, querida Gracias, iglesia. pastor. Gracias, pastor, por ese Naudi, mensaje. por la invitación. Un abrazo para todos. Vuelva a predicar ese sermón, pastor. Vuelva a predicar ese sermón en la próxima iglesia. Ya voy. Tenía otro para predicar, pero si es la voluntad, bueno, lo tendremos ahí. Amén, amén. Queremos saludar a una amiga que nos acompaña hoy. Queremos saludar a Patricia. Hola, Patricia, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Eres bienvenida para que siempre puedas estar con nosotros y podamos compartir la palabra de Dios. Y también a Roberto, que ya es parte de esta iglesia, de la casa, de este grupo. Roberto, Dios te bendiga. Gracias por siempre estar con nosotros. Patricia, Roberto, un abrazo, bendiciones. Dios me les bendiga. Gracias. Queremos también recordarle a los hermanos que este sermón va a estar también en la página de nuestra iglesia, Adventistas Huechuraba.
lo va a subir el mejor productor, que es el hermano Roberto. Bueno, nos despedimos. Lo esperamos el próximo sábado, misma hora, el mismo canal, como dice el hermano Jesús. Feliz fin de semana y inicio de semana, hermanos. Feliz sábado para todos, cuídense mucho, gracias a los que participaron el día de hoy, a los que también asistieron, un abrazo enorme, y como dijo la hermana, nos vemos el próximo sábado. Chao, Bendiciones para Sofi. todos, La Sofi gracias. está por ahí. Chao, chao. Chao. Gracias por la bienvenida. A ti por asistir también, por compartir con nosotros, nos alegra mucho Ok. tenerte aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Un besito para mi primo. Ahí está, sí, Ay, qué linda. mírala. Chao.